Hoy nos acompaña Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yanedi Nostroza, periodista y actual directora del canal digital Visionarias. Y completa este panel Roberto Izurieta, estratega político y comunicacional, consultor externo del gobierno. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En el programa de hoy vamos a trazar la mayor cantidad de escenarios posibles que nos permitan entender el complejo momento que vive el país. El gobierno del presidente Lasso luce sobrepasado por la crisis de inseguridad y violencia que vivimos y a la vez está expuesto a una marcada soledad en el ejercicio del poder ahora que el correísmo y el Partido Social Cristiano han logrado controlar la Asamblea. ¿Cuán delicada es la situación? Claudia Roura nos hace una primera lectura. La salida de Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea esta semana complica aún más la ruta de gobernabilidad del presidente Guillermo Lasso. El Ecuador político se convirtió en un terreno minado, donde el apoyo del PCC y el correísmo a Virgilio Saquicela dejan al gobierno sin control político en la legislatura. El señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, extendía su mano a todos los sectores políticos del país. Yo creo que nosotros podemos extenderle las dos manos, señor presidente, y empecemos a dialogar. Esa bomba puede tener efectos expansivos en el Consejo de Participación Ciudadana, cuya mayoría, presidida por Hernán Ulloa, puede resquebrajarse. Otro poder del Estado en serias dificultades es el judicial. El enfrentamiento entre el titular de la Judicatura, Fausto Morillo, y el de la Corte Nacional, Iván Saquicela, se da mientras jueces y fiscales denuncian las amenazas y atentados de los narcotraficantes. Sin duda, la inseguridad es el principal problema del Ecuador y al presidente Lasso se le abrió otro frente político con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien le dijo: Basta, presidente. Ya nadie le cree cuando dice que los municipios deben hacer algo. Todos saben que eso es mentira. Aquí vive el inocente y muere en su ley el criminal. Asuma su calidad de presidente y no haga promesas que no cumple. No proponga ideas que no funcionan. Guayaquil y el Ecuador entero le exigen que deje de hablar y empiece a actuar. La apuesta del gobierno en este momento es del fortalecimiento de la policía y las Fuerzas Armadas en la guerra contra la delincuencia. Y por eso el ministro de Defensa ha pedido de declarar una guerra frontal al narcotráfico y a la delincuencia organizada. No puede ser que unos pocos delincuentes pretendan tener amenazada a una nación. Estamos totalmente decididos a actuar, pero necesitamos respaldo y protección. Todo este panorama confuso complica la gestión de un gobierno que no tiene aliados. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa primera lectura que nos plantea un escenario preocupante y empezamos este debate con Roberto Izurieta. Buenos días, Roberto. Bien, ¿y qué podemos decir? ¿Que la salida de Guadalupe Llori de la Asamblea anticipa ya el bloqueo total del presidente Lasso y quizás el fracaso de su gobierno? No creo. El mensaje del nuevo presidente de la Asamblea es un mensaje positivo, es un mensaje de buscar diálogos. El nuevo ministro de Gobierno del presidente Lasso, Francisco Jiménez, está en esa línea. Yo soy optimista. Los problemas son del Ecuador. Yo soy ecuatoriano. Como todos los ecuatorianos, tenemos que sumar esfuerzos para llegar a acuerdos mínimos para enfrentar los grandes retos, y el primero es la seguridad. Entonces, en lugar de pensar que correísmo y Partido Social Cristiano están controlando la Asamblea y que va a ser un espacio de desestabilización al gobierno, podemos decir que este momento Saquicela funciona como el mejor catalizador entre esas posiciones socialcristianas y correístas con el gobierno para llegar a acuerdos mínimos. Hay que ver así la cosa. El Partido Social Cristiano y el correísmo tienen que tomar una decisión que hacer con respecto a cómo pueden contribuir para solucionar los enormes problemas de seguridad. Si la decisión de ellos es simplemente politizar, hacer campaña política, limpiándose las manos, acusándose a los otros, sin ser conscientes que este es un problema del Ecuador donde todos tenemos que participar, porque los problemas son de tal magnitud, sobre todo los de seguridad, que necesitamos una serie de reformas, necesitamos el sistema de justicia, necesitamos cooperación, necesitamos fiscalía, necesitamos entrenamiento, necesitamos recursos. Entonces,
El Ejecutivo responderá en sus capacidades, pero esto es un problema del Ecuador que lo Pero tenemos yo que no sé solucionarlo. si es que esos grupos entiendan y que más bien lo que ellos quieran es impunidad, lograr poner contralor, lograr quitarle a la fiscal, lograr controlar el poder. Y ya hemos visto la reacción de la alcaldesa de Guayaquil, que está diciendo al presidente que haga su trabajo y que ellos no le digan nada. Exactamente. Ella comienza su campaña electoral con una denuncia política, como que a los ecuatorianos nos tienen que decir los problemas que estamos viviendo, sobre todo en seguridad. Lo que tienen que decir es qué es lo que van a hacer, cómo van a contribuir para solucionar esos problemas. Por ejemplo, todos ellos tienen miembros asambleístas que pueden contribuir en cada una de las ciudades, porque los asambleístas responden a sus ciudades, y sus ciudades, ¿qué les piden? Ayúdenos ahora, sobre todo, que la amenaza no es de la salud pública, o la amenaza ahora, o la economía ahora está mejorando. ¿Cuál es el gran reto? La seguridad. Trabajemos en eso juntos. Ahora, Janet, ¿es verdad que se puede trazar un escenario positivo frente a este nuevo momento que vive la Asamblea con Saquicela? En la medida en que no entendamos que somos un país que vive en crisis. Es una continua crisis, siempre hemos estado en crisis, en los gobiernos de derecha, en los gobiernos de izquierda, en los gobiernos de centro, siempre hemos estado en crisis y tenemos que entender el país, tenemos que empezar a entender cómo funcionan las cosas aquí para poder plantear algunos elementos para poder cambiarla, ¿no? Entonces, no es una novedad la crisis y si pensamos en soluciones de si Saquicela funciona o no funciona, vamos simplemente a darle paso a una nueva crisis o que la crisis se ahonde. Lo que tenemos que pensar es en los problemas de fondo, cómo solucionar los problemas de fondo, hacer reflexiones profundas sobre lo que nos pasa para poder empezar a generar un cambio. Por ejemplo, ¿quién gana en estas crisis? ¿Quiénes ganan en estas crisis? Hay que empezar a identificar como electores, como ciudadanos, quiénes son los que ganan en esta crisis. Gana la impunidad, pero también ganan determinados actores políticos, que nosotros cuando vamos a las urnas tenemos esta gran oportunidad de hacer un cambio generacional, de dar una nueva oportunidad a gente que pueda hacer cosas diferentes, pero no, vamos y damos el voto a los mismos, y son los mismos que están ahorita, generan el caos, viven del caos, y siguen promoviendo el caos, porque esa es la modalidad. ¿Qué hacemos con esa lectura que se ha hecho? Sale Yori, entra Saquicela, con Saquicela, que a lo mejor se vuelve también un presidente interino y van a poner una persona más cercana a los intereses del correísmo, y a partir de eso vamos a hacer juicios políticos, sale la fiscal, nos tomamos el Consejo de Participación Ciudadana, ponemos nuestras autoridades de control. ¿Ese no es un escenario real, Janet? Este capítulo de la crisis todavía no termina. Yo no sé si hemos llegado siquiera a la mitad. Yo pienso que Saquicela no va a durar. Es mi lectura, es un presidente interino, uno nunca sabe para quién trabaja, está ahí, a lo máximo alcanzará a aprobar la ley del uso progresivo de la fuerza, que es una ley necesaria, y digamos que calmará un poco los ánimos y les dejará un poco organizarse un poco mejor en medio del caos. ¿Y a quién van a poner entonces? Sí, tiene que ser alguien de esta nueva mayoría, es la realidad. Tiene que ser alguien afín a esta nueva realidad, a esta nueva mayoría. Y la crisis no ha terminado porque esta nueva mayoría tiene sus intereses en medio de este caos. Digamos, las consecuencias de este caos son que hay, por ejemplo, procesos en la Contraloría General del Estado que hay que pararlos. Entonces, todavía no termina este capítulo de la crisis, porque la crisis no se va a terminar, pero este capítulo de la crisis no termina hasta que no se hagan de la joya de la corona. ¿Y cuál es la joya de la corona? El Consejo de Participación Ciudadana y la Contraloría General del Estado. ¿Y tú le sientes al gobierno de Lasso lo suficientemente fuerte como para, no sé si en el marco de sus atribuciones constitucionales, valga aclarar, pueda detener esta arremetida? Tiene en sus manos el botón rojo. ¿Cuál es el botón rojo? Es el botón que aplastas, explotas todo, mandas a toda la Asamblea Nacional a su casa y también pones en riesgo la presidencia de la República. ¿El botón rojo para defender a Lasso o para defender a Ulloa? Bueno, el botón rojo para evitar, digamos, que se hagan del poder quienes en este momento están ocupando esa nueva mayoría a través de la muerte cruzada. Claro. Pero que eso sea una solución, yo creo que ahí tengo y siembro mis dudas. Viviremos en una nueva etapa del caos. Perfecto. Ahora, doctor Ulloa, buenos días. Se supone que ahora vienen por ustedes. Esa es la lectura. Es decir, ya se tomaron la asamblea, van a tener un control en la asamblea y a partir de juicios políticos van a desestructurar todo lo que ustedes han hecho cuando están a vísperas de elegir un contralor, por ejemplo, la joya de la corona, como ha dicho Janet. Desde el momento que asumimos la responsabilidad de una nueva administración, conocíamos perfectamente cuáles eran los riesgos, y los riesgos desde el primer día en que me senté como presidente, y ya fue anunciado desde la Asamblea Nacional, era el proceso político en contra de cuatro consejeros que estaban cansados de abusos, de injerencias a través de los reglamentos, y que llegamos a poner orden, a evitar que el Consejo de Participación Ciudadana sea el escenario bochornoso de decisiones arbitrarias que afecten la institucionalidad del Ecuador
y que además nos pongan en el ojo del huracán como una institución poco seria. Ese formato es lo que hemos venido cambiando con acciones positivas, tratando de cumplir con nuestras funciones, recuperando el tiempo perdido y siendo más dinámico en la designación de autoridades. Lo que se debe comprender, Carlos, es que la desestabilización del gobierno, de las instituciones del Estado, le hace juego al crimen organizado. Y lo responsable es abrir puentes de diálogo con las autoridades, que es lo que he mantenido en lugar de generar conflictos. Lo que usted nos está diciendo es que no solo es el reparto del poder político, sino que esto va a terminar favoreciendo al crimen organizado. Pero por supuesto que sí. Por la coyuntura que vivimos. Porque las instituciones deberíamos estar un solo puño tratando de dar soluciones a lo que afecta al pueblo ecuatoriano. Pero lo que usted dice es más bien una declaración, un exhorto, pero la agenda propia es sobre la que tenemos recelo, preocupación, es decir, que quieran sacarlo a usted, sacar esta mayoría, poner unas autoridades que escojan el contralor a la medida. Pero nosotros hemos reformado reglamentos, los hemos hecho sólidos, deben entender muy claro que nosotros estamos sometidos al proceso político, pero no los comisionados ciudadanos de selección. Y estamos a punto de designar a los comisionados ciudadanos de selección para los concursos del Defensor Público, Contralor y también el tercio del CNE. Ya hemos calificado los méritos en todos esos procedimientos y estamos a puertas de su designación. Una vez que empiece ese proceso, la ciudadanía debe entender que no es el Consejo de Participación Ciudadana los que llevan el concurso propiamente dicho, sino las comisiones ciudadanas de selección. Y ellos van a culminar hasta el momento de la posesión de esas autoridades. Bien, nos vamos a un primer corte comercial y volvemos con el doctor Ulloa aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto está en vivo en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. Vamos a una pausa y regresamos con el análisis sobre la hoja de ruta que tomará el gobierno de Guillermo Lasso tras la salida de Guadalupe Llori. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Hernán Ulloa, a ver, usted nos explicó un poco cómo es la mecánica de selección de estas autoridades. De aquí, ¿en cuánto tiempo más vamos a tener un nuevo Contralor si todo el calendario funciona de manera normal? Primero aclarar que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la misión de designar las comisiones ciudadanas de selección. Estas comisiones ciudadanas de selección son las que llevan el proceso de designación bajo la vigilancia de la veeduría ciudadana y bajo la vigilancia del Consejo de Participación, no de la injerencia, sino de la vigilancia. Las comisiones son las que se encargan. El proceso del Contralor en marzo teníamos que haberlo entregado, el tercio del CNE en noviembre del año pasado, tenemos un defensor público encargado desde 3 años y medio. En 3 meses de esta administración hemos logrado llevar adelante la designación de las comisiones ciudadanas de selección y calculamos que según nuestro cronograma en unos 25 días máximo tendremos comisiones ciudadanas de Contralor, defensor público y tercio del CNE. Y para que esa comisión ya designa al Contralor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Si la Comisión Ciudadana se ajusta al cronograma del reglamento, una vez que estén posesionados, 3 meses a 3 meses y medio, tendremos varias autoridades designadas en paralelo. O sea, para octubre usted cree que aproximadamente, quizás antes. Pero ¿y si la Asamblea les monta a ustedes un juicio político expedito en las próximas semanas? La Asamblea Nacional debe conocer perfectamente que nosotros somos sujetos de procesos políticos, pero no los comisionados. ¿Usted está seguro que eso no se va a afectar tal como está ahora? El proceso avanza. Ahora, yo también lo que llamo es siempre que voy a la Asamblea Nacional, digo, estoy aquí para generar puentes de diálogo. Yo lo que aspiro es una reflexión por parte del poder político, porque los argumentos bajo los cuales se nos ha iniciado un procedimiento no se ajustan a la realidad. De eso lo harán de alguna manera. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿usted garantiza que si a ustedes les hacen un juicio político y les destituyen, el trabajo de esta comisión que ustedes van a dejar organizada o que tienen organizada no se va a alterar? ¿Usted garantiza eso? Yo le puedo decir categóricamente que según la normativa, estas comisiones deberían trabajar con tranquilidad, independencia y poder designar. Sin embargo, dentro de todos los procesos jurídicos que se pueden dar, sobre todo cuando hay una metida de mano de la política en procedimientos, puede suceder de todo. Pero hemos tratado de filtrar en lo jurídico, auditando los reglamentos, poniendo candados y evitando injerencias de todo tipo. Perfecto. Roberto Izurieta, dejando un poco de lado el tema de la inseguridad y que el doctor Ulloa ata con el tema político que parece gravísimo, el presidente Lasso tiene que tener una agenda frente a este panorama, frente a la posibilidad de que se destroce lo que se ha avanzado o no en el Consejo de Participación Ciudadana. La misma agenda que tenemos todos los demócratas, que es defender los espacios de la democracia bajo cualquier intento de sectores políticos que buscan esos espacios o que busquen esos espacios por
objetivos que no son propios de la democracia y de la mayoría ciudadana. Janet decía con justa razón, vivimos en crisis. Yo soy de los que cree, y soy profesor de manejo de crisis, las crisis existen. Las crisis no se resuelven, las crisis se manejan. Entonces, este es un constante avanzar en los escenarios que se nos presentan con la claridad que se necesita, en este caso, de defender todos los espacios ciudadanos. Defensa que no solamente la hará el gobierno, la haremos los ciudadanos, la harán los medios de comunicación. En este momento, yo soy de los que cree, con el desarrollo y el profesionalismo de los medios de comunicación y aún de las redes sociales, los intentos de aquellos que quieren politizar todo esto, distraer, confundir con oscuros intereses, más temprano que tarde los ciudadanos lo sabremos. Y tenemos muchos mecanismos como ciudadanos y como gobiernos para impedir y detener esos esfuerzos. Si vemos que el presidente no tiene mayoría este momento en la Asamblea, que el tema de Glass, de la salida de Glass, se le embolató, que no pudo controlar administrativamente ese proceso. Pero terminó bien. El señor está preso y en un acto ordenado, está en este momento preso y en un acto ordenado que nos sorprendía, porque pero más bien las apuestas era... El desgaste político que Lasso vivió por eso fue muy grave, Roberto. Porque da la sensación de que hay un gobierno débil que no es capaz de un gobierno que respetó las instancias y probó que en este caso, hemos probado que en este caso las instancias funcionaron de manera ordenada y sin violencia. O sea, sí, muchas veces queremos resultados rápidos e inmediatos, pero hay una serie de procedimientos que como demócratas no podemos decir, en este caso los violó todo. De acuerdo. No, lo que nosotros creemos que esos procedimientos deben mantenerse en todos los órdenes, en todas las instancias. Me preocuparía que la Asamblea arremeta contra el Consejo de Participación Ciudadana y Lasso no pueda hacer nada. Y que se le nombre un controlador afín a determinado grupo político, que se si es que la única fuerza, si la única fuerza que tenemos es la verdad y de los principios democráticos, pues utilizaremos esas fuerzas. Y también se utilizarán, de ser necesario, todos los recursos que la ley lo permita. Pero los problemas que tenemos en el Ecuador no los va a solucionar una persona y necesitamos reformas profundas que la hagamos en un espíritu de cooperación para salir adelante. Ahora, Janet, ¿es posible tener esa capacidad de liderazgo, de conducción desde el gobierno frente a orientar o alertar a la opinión pública de lo que puede suceder con estos cambios en la Asamblea? Yo creo que es posible, totalmente posible. Estamos en un sistema hiperpresidencialista en donde el gobierno, el presidente de la República, tiene esa obligación de tomar el control y liderar. ¿Pero tú sientes que ha hecho eso el presidente o le falta Hasta todavía? el momento yo creo que le ha faltado. Ha pasado también por una falta de comunicación. Tenemos unas cifras económicas que resultan positivas. Las cifras están ahí, no se pueden desconocer, pero esas cifras no se sienten en el bolsillo de los ecuatorianos, no se sienten en el día a día, en la economía del día a día. No, se profundizan las preocupaciones cuando hay hospitales sin medicinas. Pero tú sabes, por ejemplo, tú manejas muy bien la comunicación. ¿Cómo es posible que haya un gobierno que en este año se haya puesto al día con todos los gobiernos autónomos descentralizados, incluida la prefectura de Pichincha, incluida la alcaldía de Guayaquil, y que el gobierno permita que Cintia Vitera tenga un discurso de esa magnitud y no le conteste como debería contestarle? Eso es lo que me preocupa, es esa falta, esa abstracción, o sea, al presidente le da lo mismo que le digan lo que le dicen, y no entiendo ahí hasta qué punto él está fallando. Y no solamente eso, es el primer gobierno en muchos años que le paga 140 millones, todavía muy poco, 140 millones de dólares al Seguro Social y no pasa nada. Nadie se alegra, ¿no? Nadie se impacta sobre esa posibilidad. Ahí está fallando Lasso. Totalmente, ha faltado el gobierno de Guillermo Lasso y creo que no solamente en el tema de comunicación, no existe un sistema de comunicación, una comunicación de gobierno, una comunicación necesaria. Lo que no se comunica no existe, es así de simple, pero también yo creo que falta mucha conexión con los grandes intereses de las personas, conexión de verdad, que va mucho más allá de decir y diagnosticar lo que sucede, sino de conectarse para poder escuchar y generar realmente las posibilidades y las bases de los grandes cambios. Se necesita tener conocimiento para poder plantear soluciones en un país tan diverso como el nuestro, en donde todos tenemos un problema de inseguridad, pero todos los vemos con una visión distinta. Las soluciones son de distinto matiz y eso hay que entenderlo en nuestro país para poder plantear soluciones reales. Y por último, tener liderazgo para generar consensos. Porque esto muchas veces es un pecado capital, ¿no? Generar consensos. Pero en nuestro país necesitamos generar cambios profundos y esos cambios no se dan sino son de fruto de los consensos. Para devolverle la pregunta, las reflexiones que hace Janet, Roberto, es decir, el presidente está dejando pasar
estos anuncios son importantes. ¿Se están tomando esos correctivos como para sentir un presidente más consciente, más peleador en la defensa de lo que está haciendo? Personalmente no quisiera un presidente que entre a toda la pelea cotidiana y que entre, por ejemplo, en este caso, a hacerle juego político a aquellos que están en una campaña política y necesitan... No había que responderle a Cintia Viteri, en su punto de vista. Muchas personas y muchos actores del gobierno y sobre todo en la Asamblea deberían responderle, y el ministro de Gobierno, sin lugar a dudas, pero el presidente no. ¿Pero por qué no le ha respondido el ministro de Gobierno a Cintia Viteri, por ejemplo? Lo han hecho, y el gobernador del Guayas. El problema es que nos enfrentamos con los recursos que ella debería utilizar para contribuir en la seguridad, en vez de tener, no sé cuánto dijo, 15 policías ahí, todo lo que se gasta en esa publicidad, ¿qué tal si que en vez de tener 15 patrulleros, o lo que dijo, con esa plata tengamos 30 y cooperamos con las autoridades? Entonces, sí, yo creo que, y lo otro que sí me parece importante. Sí, porque me voy a corte. Perdón. Sí, me voy a corte y luego seguimos. Volvemos después de este corte comercial aquí en Políticamente Correcto. Luego del corte seguimos con el análisis sobre las cifras de popularidad del presidente Guillermo Lasso. ¿Cuánto afecta en este momento político? No se desconecte. La gobernabilidad no solo es una condición que surge de las buenas relaciones entre un presidente de la República y la Asamblea. También se la consigue cuando la ciudadanía siente que el país va por buen camino. Y aquí dos encuestadoras identifican algunos problemas. La firma Cedatos nos dice que el pesimismo se ha vuelto a disparar. Bajó del 44,1% en mayo del 2021 al 25% en septiembre, para trepar al 62,4% en mayo de este 2022. Es por eso que, según perfiles de opinión, solo el 8% de los ecuatorianos cree que vamos por buen camino. La gran preocupación es la inseguridad, que según Cedatos pasó del 6,9% al 32,5%, mientras que perfiles de opinión reporta que solo el 25% de la gente confía en la policía y el 33,5% en las Fuerzas Armadas. Por esta realidad, el bajón de la popularidad de Lasso es notorio. Cedatos dice que su imagen cayó del 63% al 35% y perfiles de opinión le baja del 74% al 30%. Para Cedatos, solo el 8,6% de las personas evalúa bien a la Asamblea y la cifra de perfiles de opinión es del 11%. Con estos números a la baja, ¿en qué condiciones el presidente podrá fortalecer su imagen y levantar el optimismo de la ciudadanía? Carlos, continúas. Bien, gracias por esas cifras que un poco marcan la situación del presidente en su primer año de gobierno. Janedy Nostroza, el gobierno dice que tener 35% de popularidad en este momento no está tan malo, pero se está desgastando. Y se va a seguir desgastando si no toma decisiones y si no toma liderazgo, si no toma esas decisiones, si no se conecta con la gente, si no se empieza no solamente a gobernar en silencio, a hacer las cosas casa adentro, sino si se empieza a ver todo lo que están haciendo y a sentir todo lo que se están haciendo, puede ir revirtiendo esa cifra o quizás realmente convirtiéndolo en una realidad que no sea tan malo. Claro. ¿no? Pero hay que comprender, Carlos, que hay que hacer cambios profundos. O sea, sí necesitamos sentarnos como sociedad a entender que esto no es cuestión, la cuestión de seguridad, que era un tema que lo hablaban hace un momento, no es cuestión de decir lo que la gente quiere escuchar, que es que aquí sabemos en cada esquina, en dónde son las esquinas en donde hay problemas y donde hay delincuencia. Pongan policía ahí. Maten a la gente. Puedes poner un policía al lado de cada ciudadano, que si no atiendes los problemas de fondo, en donde los municipios pueden ser muy útiles, entonces la inseguridad nos va a seguir comiendo vivos. Entonces, el gobierno tiene que tener esa capacidad para liderar y para consensuar, porque se necesitan hacer grandes cambios, no lo va a poder hacer solo. Tiene que hacer consenso. Ahora, pero entonces la popularidad del presidente ahorita sí está anclada al devenir de la inseguridad, ¿no es cierto? ¿Cuándo no? O sea, hoy está el devenir de la inseguridad y de la crisis política y se va a profundizar porque estamos en un año preelectoral y cuando venga el año electoral se va a profundizar muchísimo más esa crisis de imagen. Ahora, pero da la sensación de que el gobierno no está haciendo nada o hace muy poco en tema de inseguridad. Ese es el relato que se está vendiendo. Claro. Y eso pelea contra él, o sea, lo destruye, le quita gobernabilidad a Lasso por eso. Por eso yo digo que tiene que tomar el liderazgo, tiene que gobernar, tiene que tomar decisiones, tiene que asumirlas, tiene que ponerlas en práctica y tiene que sostenerlas. Pero tiene que tomar decisiones. Lo peor que puede hacer es no tomar decisiones o no comunicar las decisiones que toma. Entonces, mientras sigamos así, la imagen se va a seguir deteriorando y los problemas van a seguir,
copando esas posibilidades de Perfecto. conectar con la gente. Bien, ahí Roberto, no sé. Yo estaba que me muerdo la lengua, como comprenderán. A ver, la comunicación es un tema que particularmente me interesa porque es mi profesión. O sea, de eso soy profesor además. Y he tenido mucha experiencia trabajando con muchos gobiernos. A mí me parece interesante esto. Cuando la gente dice aquí falta comunicación, en última instancia lo que están diciendo es falta de comunicación ¿de qué? Y esto es interesante, de que se ha creado más empleos, sin apoyo político legislativo, la economía comienza a recuperarse, sin apoyo legislativo hemos vencido la primera batalla que es contra la mayor amenaza de una pandemia, sin apoyo legislativo tenemos ahora, estamos planificando más de 1.500 millones de dólares en seguridad, el bono de los 1.000 días, el crédito del 1%, 560 millones de dólares para obras públicas. Entonces vienen y dicen, lo que falta es comunicación. Muy bien, lo que pasa es lo siguiente, en mi opinión profesional. Por un lado, no vamos a hacer lo que han hecho otros gobiernos, que es decir, muy bueno, vamos a tener cadena y vamos a gastar 300 millones de dólares en publicidad, lo que hizo en el fondo la alcaldesa de Guayaquil. Vamos a gastar toda la plata en una cadena en vez de seguridad. Entonces tenemos que ser responsables. Yo sí creo que estuvimos muy, muy secos porque todos los recursos se dedicaron básicamente a la vacunación y nos estamos reactivando en un mundo sumamente complejo. Entonces, pero ¿cómo te reactivas si ves o la sensación en Guayaquil de la inseguridad es gravísima y la percepción es tan alta que lo que dice la alcaldesa me parece que es cierto? Es decir, ¿cómo quiere reactivar la economía si la gente tiene miedo de abrir su restaurante? En el tema de seguridad no necesitamos a alguien que nos venga a describir el problema. Lo sabemos muy bien, lo conocemos, pero como dice Janet, la solución de un problema de esa magnitud, lo mismo que fue en el plan de vacunación, si no cooperamos todos, el sector privado y los ciudadanos, porque somos el país más vacunado también, porque los ciudadanos no entramos en este jueguito que entraron también los trumpistas en los Estados Unidos. Ah, no, yo no me vacuno porque eso es el chip de Gates. No, me explico, o sea, cooperamos todo. Entonces tenemos que aprender de nuestra historia reciente. ¿Cómo vamos a solucionar un problema más grave que la pandemia? Como dice Janet, todos juntos, dejemos la política a un lado, pero si comenzamos en esta campaña de todo el mundo dice, se lava las manos, y yo sí, y yo te voy a decir... Pero ¿cómo convencemos a Correa y a Nebot de que vayan juntos? No lo vamos a convencer. Entonces, lo que tú dices es una cosa que no se va a dar, pues, Roberto. Los políticos van a hacer lo que hacen la política, pero son los ciudadanos que en última instancia, es el país que en última instancia... Con esas cifras de popularidad que van a la caída, ¿cómo le apoyan al presidente, Roberto? Yo te hago otra pregunta. El 99% de la población está a favor de que solucionemos los problemas de seguridad. Muy bien, ese el 99% es la fuerza que necesitamos para combatir. Ese no sé si será cero, no sé qué porcentaje de la población está realmente involucrada en el crimen organizado. Como ciudadanos nos tenemos que unir porque necesitamos una serie de reformas. Y tú dijiste muy bien, es un problema de fondo. Los problemas de fondo no se solucionan con un discurso, no se solucionan con una cadena, se solucionan con un plan estructural que requiere además profundos cambios legales que ojalá la nueva asamblea cumpla con esa deuda para que nos dé los instrumentos para combatirlo. Pero todos estos discursos o toda esta presión al presidente y que él no logra responder o responde de diferente manera, no pueden minarle al punto de que le pueden someter en la asamblea y decir hasta le podemos destituir porque no está haciendo nada. El presidente Lasso ha sido muy claro en toda su vida política, que él entró a esto teniendo una vida bastante cómoda porque tiene algo que hacer. Y está demostrando, en mi perspectiva, que lo ha hecho, lo hizo con la pandemia, lo está haciendo con la crisis económica y ahora nos viene otro reto más. Y también nos viene otro reto, que en este momento, gracias al ordenamiento de la seriedad, existen los recursos y ahora sí, todo el sistema administrativo del Estado, no solamente el Ejecutivo, tiene que tener, y yo creo que tiene que hacer cambios en una serie de normas para responder con mayor agilidad. Tú puedes responder con mayor agilidad a todos los cambios que se te pide. Con la actual norma no, hay una serie de procedimientos. Eso no quiere decir que los vamos a arrastrar porque tenemos presión ciudadana, pero sí podemos mejorar muchas cosas. Para eso se necesita todo. Doctor Ulloa, usted decía que lo más grave en este momento es hacer el juego al crimen organizado, si es que no entendemos que el país necesita gobernabilidad. ¿En qué escenario se marca esa alerta que usted plantea, doctor? Bueno, primero que me propuse solamente es de observar, indudablemente que dentro de la crisis que vive el país, no solamente con la inseguridad, sino también con la impunidad de la corrupción, creo que lo más maduro y responsable es que todas las instituciones estemos juntos, porque si no estamos juntos para tratar de resolver estos problemas, ¿a quién le hacemos el juego?
Le hacemos el juego a la inseguridad, a la impunidad de los actos de corrupción. Y pienso y creo que es el momento, y es donde yo me siento en la Asamblea Nacional o en cualquier institución, digo, vengo aquí para generar puentes de diálogo, no para generar conflictos. Tenemos que madurar y ser responsables porque la ciudadanía en este momento nos necesita. Y tenemos que estar juntos en esta lucha contra el crimen organizado. Usted sí le va a decir a la Asamblea que tienen que respetar el trabajo que ustedes hacen. Siempre les he mencionado y les he dicho, inclusive están las puertas abiertas para que vengan a revisar lo que necesiten. Ahora, lo que sí me preocupa es el otro lado de la confrontación, la de Saquicela, presidente de la Corte Nacional, con Morillo de la Judicatura. ¿Es este momento para enfrentarse de esa manera mientras los fiscales y los jueces en la televisión claman por protección y tienen miedo de salir a las calles porque les pueden matar? Bueno, yo creo que la actitud del presidente Saquicela fue irresponsable porque lastimosamente este es un asunto extremadamente técnico que no se puede responsabilizar al Consejo de la Judicatura y peor al Consejo de Participación Ciudadana de la crisis en la función judicial. Nosotros tenemos como autoridades, piénselo como autoridad, no como un ciudadano, aquí no se puede administrar como que estuviéramos en una oficina particular, sino que hay que responder a lo que dice la ley. Tenemos dos normas de rango constitucional que respetar. Lo que dice la Constitución, que el Consejo de la Judicatura se conforma por 5 fuentes, una de ellas la Corte Nacional de Justicia. Estamos conscientes que no tiene el representante de la Corte Nacional, pero nos vemos impedidos a tocar al doctor Román porque sobre él existe el blindaje, una norma de rango constitucional que establece que no se lo puede tocar porque pero fue eso a la gente dispuesto no por le el interesa. transitorio. A la gente lo que le interesa es tener jueces expeditos y que hagan bien su trabajo. Y vemos que 2 funcionarios están arranchando el poder. Esa es la lectura que tiene hacia la gente. Por supuesto, eso es inmaduro, eso es irresponsable. Lo que teníamos que hacer es simplemente sentarnos en la mesa y trazar una línea de diálogo para solucionar los problemas que realmente afectan a la función judicial. Porque eso de ahí, pienso que es el organismo más importante y si no tenemos una función judicial sólida, la ciudadanía va a verse afectada con todas las decisiones. Janet, brevemente, ¿crees tú que, por ejemplo, Fuerzas Armadas y Policía en este momento están recibiendo el apoyo institucional de todos los estamentos del Estado para avanzar en lo que el ministro de Defensa ha pedido? Apoyo legal para poder ser más efectivos. Carlos, lamentablemente tenemos que volver al tema de fondo. ¿Sí? Podemos en este momento darle más armas a la policía, más vehículos a la policía, todo el apoyo político que tú quieras, pero las Fuerzas Armadas y la policía necesitan reformas profundas. No tenemos un sistema de inteligencia, no hay un sistema de inteligencia fuerte que pueda prevenir todo lo que está sucediendo en este momento en nuestro país, que actúe con fuerza en las fronteras, en donde tiene que estar. Donde tienen que estar las Fuerzas Armadas y que la policía se estructure, tenga una estructura potente, blindada. Y eso pasa por depurarse también, ¿no es cierto? Porque no sabemos también qué policía y Fuerzas Armadas tenemos. Por ahí hay que empezar por la depuración. Entonces, digamos, la realidad es esta, somos un país súper inmediatista, queremos las cosas rápido, que sucedan rápido, los cambios rápido, queremos trabajo rápido, queremos seguridad rápido, pero la realidad es que estamos sujetos a profundos cambios que tenemos que empezarlos ya. Somos el único país, yo no sé, voy a hablar de la región, pero creo que somos el único país de la región que trabaja sin políticas de Estado. Así es. Y cuando tú le hablas al país de políticas de Estado, la gente se aburre, ¿no? Dice, las políticas de Estado son poco atractivas, son poco sexys. Es mucho más sexy decir que hay que poner un policía en cada esquina, ¿no? O matar o morir, como dice una alcaldesa. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. También estamos en vivo en ecuavisa.com y nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Hacemos una nueva pausa y al regresar seguimos con el análisis de Ecuador. La gobernabilidad se deteriora. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctor Hernán Ulloa, ¿cuán importante es que el presidente y el gobierno se pongan a trabajar en serio en una consulta popular? Esta semana vimos que Iván Correa volvió a poner el tema sobre la mesa, aunque hay que reconocer que el gobierno ha sido sumamente disperso en ese tema. Unas semanas dice sí, otras semanas dice no a la consulta popular. Pero usted, que es una autoridad que maneja el tema de reforma también, ¿qué opina? Bueno, yo pienso que se tienen que analizar 2 puntos importantes. Primero, una reforma en el Código Orgánico Integral Penal, que de alguna forma devuelva la confianza a la ciudadanía y que los actos no queden en la impunidad. Después le puedo poner un ejemplo sobre qué tema específico. Pero también pienso que es importante fortalecer al Consejo de Participación Ciudadana. No eliminarlo. No buscar su desaparición, sino fortalecerlo. Uno de los problemas que he podido identificar es que, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, que designa a las máximas autoridades del país,
puede ser sometido a un juicio político y censurado con 72 votos. Mientras que otras autoridades que nosotros designamos, CNE, por ejemplo, y Consejo de la Judicatura, pueden ser censurados con una votación absoluta, es decir, 92, 94 votos. Entonces, eso de ahí tiene que fortalecerse. O, en su defecto, también hay un problema en la forma de designación del Consejo de Participación Pero para ganar Ciudadana. gobernabilidad, doctor Ulloa, es importante que el presidente nos ponga, no sé si el botón rojo, como decía Janine Nostroza, pero sí la consulta popular, como un mecanismo de repartir nuevamente la baraja y que el país tenga unas certezas de hacia dónde caminar. ¿Cree que es una buena salida esa? Mire, yo pienso que lo importante a este momento, antes de pensar en una consulta popular, que igual si se la plantea la podría respetar, el tema aquí es el respeto que ha tenido el presidente de las instituciones. Yo eso lo valoro bastante, porque en su momento existían muchas injerencias en el Ejecutivo, en todas las instituciones, y eso afectó. Pero no decían que el presidente le puso a usted de presidente. En lo absoluto, le digo claramente, aquí no existe ningún tipo de injerencia, y le podría decir categóricamente que no solamente del Ejecutivo, sino de ninguna otra función del Estado, de ninguna otro político ni bancada. Estamos obrando con independencia y le damos las garantías absolutas al pueblo ecuatoriano de que en torno a la designación de autoridades tendremos a la mejor persona ubicado en esos espacios. Bien. Roberto Zurieta, ¿la consulta popular sí es un proyecto en serio que se toma el presidente y puede ser un catalizador de esta nueva gobernabilidad? Yo creo que el presidente ha sido prudente. Bien ambiguo ha sido ahí. No, prudencia, porque ambiguo. lo mismo pasaba con la muerte cruzada. Lo que pasa es que los partidarios de uno y en otro toman partido y dicen, bueno, ya, pronúnciate ya. Yo pienso que el presidente ha sido prudente, serio y efectivamente son discusiones válidas y son discusiones válidas en un gobierno y tener las posiciones. De eso a decir, o que mi posición se impone o me voy, es otra cosa. Uno. Dos. Este es un gobierno más bien con características tecnocráticas. Entonces ahí viene que dice, es que le falta lo político, golpear en la mesa. Es un estilo, yo no comparto ese estilo. Ahora que existe una situación económica distinta, a todos los miembros del gobierno, que son en su enorme mayoría, si no su totalidad, son profesionales, que el mismo presidente no los conocía. Les falta calle, dicen Roberto. Sí, yo pienso que el elemento político es un elemento, y entendamos qué es la política, porque la vieja política tampoco me gusta. Pero lo que años ha pasado el presidente formándose para el gobierno, pues, y resulta que se demoran en manejar las cédulas, ha demostrado o que no logran en su vida profesional, es un hombre que comenzó a trabajar a los 17 años, que no se ganó nada que no sea de su trabajo. Y en este gobierno está demostrando enorme capacidad. Pero queda la sensación de que no está administrando bien. Ese es el problema, de que se demora, de que se le caen de aquí en adelante tenemos que comenzar a medir, ahora que existen los recursos, que existen los planes, que los técnicos y los profesionales y nosotros como ciudadanía y como medios de comunicación a ocultar cómo está la capacidad de gasto y de gestión de cada uno de ellos para que cumplan. Pero así como no les llamaba ni siquiera a los otros sectores políticos, muchas veces también les ha dejado y les deja a cada uno de estos miembros de gabinete que son profesionales de trayectoria y sin esa, entre comillas, experiencia política, que hagan su trabajo. Pero ahora que existen los recursos, que están todas las propuestas en el bono para la niñez, en obras públicas, en seguridad, es el momento de demostrar la capacidad de ejecución del gasto. Ese es el nuevo reto, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Janine Nostroza, ¿debe o no debe haber una consulta popular, por ejemplo? En este momento de tanta confusión, no sabemos qué va a pasar en la Asamblea, cuál va a ser el futuro de Ulloa y su Consejo de Participación, el presidente le destituyen, aplaza el botón rojo. ¿No será como yo es lo creo mejor que eso? debe haber una consulta popular porque, sí, como hemos dicho durante todo este programa, se necesitan profundas reformas. Ahora, me asusta que una consulta popular se vuelva a mezclar con un proceso electoral, en donde nadie quiere colaborar, en donde nadie quiere consensuar, porque para hacer reformas profundas que realmente les sirvan a los ecuatorianos y que nos den las bases para poder empezar a crecer en un país, necesitamos que todos se pongan de acuerdo, generar los consensos necesarios, ir con esas reformas a preguntarle a la gente y ir, digamos, dándole esa seguridad a la ciudadanía, capaz al pueblo. Una consulta después de las elecciones municipales. Yo lo haría después, pero obviamente viene el tema de los costos y viene el tema de lo contaminas. Esas cosas. Lo contaminas. Pero de todas maneras, así funcionan las cosas en este país. Y yo creo que el gobierno no puede perder la oportunidad de abrir espacios de consenso. Tiene que abrir esos espacios de consenso. ¿Y se puede un presidente debilitado ganar una consulta popular si la plantea bien? Como está ahorita, no creo.
Ya. Y yo creo que no podemos permitir que una consulta popular se vuelva a convertir en un termómetro del gobierno, en un plebiscito. Entonces habría que esperar lo que dice Roberto, que mejore la gestión del presidente, que demuestre resultados. Yo no estoy emitiendo opinión, pero el argumento es válido. Estamos contra el el riesgo tiempo. de que se contamine y se politice, y lo que ha pasado las últimas semanas, de que si estamos politizando la misma seguridad, vamos a politizar todo. Entonces hay que calibrar bien los momentos políticos, porque el problema es de fondo y tenemos una responsabilidad, el gobierno tiene una responsabilidad exactamente de producir esas reformas de fondo, y eso es lo que está calibrando. No es que está para un lado, está calibrando de manera responsable cuándo es el verdadero momento. El problema, y cómo. Carlos, y algo sobre lo que hay que tomar conciencia, es que ya pasó el primer año y es un año que alguien me decía, y coincido con esta reflexión, durante el primer año uno cuenta hacia adelante, ¿no? Los días del gobierno, pero ya terminó el año y empezó la cuenta regresiva. Claro, ya entonces estamos contra el tiempo, vamos contándole ya los días para atrás al gobierno. Entonces, cuando se acabe la elección municipal ya estará medio periodo el presidente. Exactamente, entonces estamos contra el tiempo, entonces hay que saber moverse políticamente dentro de este escenario y este espacio en el que Doctor nos Ulloa, movemos. ¿y ¿no? la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad necesita de una consulta popular, por ejemplo, para hacer más rápidas algunas reformas, o tomando en cuenta estas preocupaciones políticas que tienen Janet y Roberto de que no se politice una consulta de esa magnitud? Bueno, creo que hay que fortalecer las políticas de apoyo a la Policía Nacional, dejar reglas claras en la administración de justicia, tener un ente sancionador que vigile efectivamente los actos de la función judicial sin meterse en los asuntos jurisdiccionales, pero todo esto va de la mano para que podamos sobrellevar este embate que nos tiene el crimen organizado. Entonces, no necesariamente una salida es una consulta, si es que manejan las cosas por el lado institucional. No necesariamente. ¿Y la policía y las Fuerzas Armadas están en capacidad en este momento de fortalecerse en un año preelectoral donde todo el mundo dispara contra ellas? Lamentablemente toca hacer las cosas todo al mismo tiempo. Yo creo que es una pregunta que no te puedo dar una respuesta ahora, sería irresponsable de mi parte decir si sí o si no. Pero lo que sí te puedo decir es que no tienen otra opción. Tienen que hacerlo, tienen que buscar la manera de fortalecerse, tienen que buscar la manera de recomponerse y darle las respuestas a la ciudadanía que espera. El tema de inseguridad es el más importante dentro del mapa del gobierno. El más complejo. Sí. ¿Cómo miran, por ejemplo, otros temas ustedes? El tema de la generación de empleo, que genera también mucha expectativa y también decepción cuando sienten que no avanza con la rapidez. Primero, toda persona que comete un acto de violencia tiene que ser responsable de los actos de violencia, y tenemos que dar a las autoridades competencia, policía y ahora con el nuevo rol de Fuerzas Armadas los instrumentos legales para que puedan hacer su trabajo, y aquí viene tu argumento que es muy de fondo. Sí, yo sí creo que más allá de eso, el que pasamos una pandemia, que comenzamos a recuperar empleo y que comienzan a haber realmente recursos para ejecutar una serie de planes, va a dar esperanza sobre todo a los jóvenes que están siendo muchas veces va a ser como más tentados. fácil solucionar esa parte, o dar resultados en esa parte. Si no habríamos hecho el capítulo 1 y el capítulo 2, el problema que tendríamos ahora no solamente sería peor, sino las perspectivas para solucionarlo sería absolutamente peor. Pero quitar la percepción de inseguridad y que tiene la gente es una carrera contra el tiempo, Roberto. No podemos esperar hasta el próximo año y decir, en el tercero vamos a tener los resultados. Por supuesto, o sea, yo creo que existe en este momento un plan, existen los recursos, falta el apoyo para poder ejecutar esos recursos y esos cambios con la rapidez que existe. Yo no soy experto en el área de seguridad, pero en una situación de emergencia estoy seguro que para comprar, por ejemplo, todos los equipos, en este momento se hizo la convocatoria más grande a policía que se ha conocido. Para todas las cosas que hay que hacer se necesitaría un marco legal de emergencia que permita responder al ritmo de la demanda. Me voy a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Janet Nostroza, ¿es políticamente correcto suponer que Lasso perdió todo margen de gobernabilidad? No es políticamente correcto y creo que si lo aceptamos perdemos todos. Este es un año que va ya en cuenta regresiva, como digo, y el gobierno no tiene otra opción, sino tomar decisiones, asumir esas decisiones, sostener esas decisiones. Y esas decisiones pasan por saber con quién aliarse y en qué momento confrontar, en qué momentos y con quién confrontar. Y estando en el momento en el que estamos, que es un año preelectoral donde se van a exacerbar mucho más los errores que los aciertos que pueda tener este gobierno, entonces hay que ejercer el poder y hay que convertir en una realidad el eslogan muy conocido que dice del gobierno del encuentro. Tiene que dejar de ser un eslogan y pasar a ser una realidad. Hernán Ulloa.
Nos encontramos a puertas de un proceso electoral y la ciudadanía tiene que entender que cualquier sujeto político, persona, que se tome como lucha o como voz el tema de la inseguridad afectando las instituciones del Estado o un gobierno, pues simplemente le hace juego al crimen organizado. No se puede desestabilizar al Ecuador en estos momentos donde las instituciones tenemos que estar como un solo puño enfrentando al crimen organizado. Roberto Izurieta, su conclusión. Fue políticamente correcto unirnos todos para afrontar la mayor reto y amenaza que ha tenido la historia moderna de Ecuador, que fue la pandemia. Con esa misma experiencia, tenemos que ser políticamente correctos para seguir afrontando los otros retos, sobre todo de seguridad, con lo cual necesitamos cooperación internacional y necesitamos la cooperación de los ecuatorianos para vencerla. Y fue políticamente correcto y es necesario para vencer esta nueva amenaza que tengamos un gobierno con finanzas serias y con planes que sean concretos y con financiamiento para poder invertir en obras públicas, 560 millones de dólares, en créditos de 1%, en el programa para los niños, 1000 bonos para los niños de hasta 2 años para su alimentación y otra serie de políticas que para lograrla políticamente correcto necesitamos el apoyo de la Asamblea y del sistema de justicia y lo vamos a vencer. Y bien, cada día que pasa vemos que el Ecuador político asfixia un poco más al presidente de la República. Su margen de maniobra ya luce muy estrecho cuando apenas ha cumplido 1 año en el poder. Por eso Guillermo Lasso tiene que trabajar en una estrategia audaz para retomar la iniciativa política del país, con colaboradores aguerridos y dispuestos a dar mejores batallas que proyecten certezas y despierten confianza. Caso contrario, de muy poco le servirán estos llamados a la unidad nacional para derrotar, por ejemplo, al demoledor enemigo de la violencia. El presidente de la República tiene en la Asamblea Nacional un campo lleno de minas cuya fuerza expansiva va a llegar al Consejo de Participación Ciudadana, hundiendo al país en la más descarada impunidad. Por eso, en este momento de soledad política, la única arma que le queda al presidente es desarrollar buenos indicadores de gestión. Caso contrario, la confianza ciudadana se seguirá evaporando. Hasta el próximo programa. Así cerramos Políticamente Correcto, pendientes de los pasos que tomará el legislativo y el presidente Guillermo Lasso por el bien del país. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Siga con la señal de Ecuavisa.